bienvenidos a este primer programa de muchos y cómo llegamos hasta aquí, con su amigo Eri Fuente y Melba Hernández. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, no importa el momento que usted vea este video. ¿Cómo estás, Eri Fuente? Muy bien, Melba, ¿y tú? ¿Cómo te sientes dentro de toda la diatriba que se vive en nuestro continente? Porque no es solamente Venezuela, ¿no? Sí, esto se regó. Bueno, yo pienso que es interesante lo que está pasando, esto se veía venir, esto está montado desde hace mucho tiempo ya, y lo sabemos con el Foro de Sao Paulo, pero a lo que deberíamos ir al principio real de todo esto de y cómo llegamos hasta aquí. Entonces, me gustaría que fuésemos directo, porque mucho de eso que vamos a dar inicio hoy tiene que ver inclusive con el continente. Sí. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí gracias a la colonización. No vamos a llamarlo descubrimiento porque sabemos que constantemente los científicos están hablando de que si llegaron primero los vikingos, o nos dice Thor Heyerdahl, no es que los egipcios navegaron hasta el Perú, etcétera. Entonces esos son puntos que realmente no nos importan. Entonces vamos a cambiar el, el concepto y hablemos de la colonización. ¿Cómo llegó la colonización a nuestro continente? A través de Cristóbal Colón. Ujú. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué teníamos nosotros en ese momento? Bueno, aborígenes, puede que algunas civilizaciones fuesen un poco más desarrolladas que otras más corajudas que otras. Hay que admirar, por ejemplo, a los indios Caribe, porque no es fácil con esas embarcaciones tan pequeñas lograr la hazaña que ellos lograron de una u otra forma, porque hay indios Caribe hasta Puerto Rico, ¿no? Entonces, no es ¿cómo te digo? No es menospreciable lo que ellos hicieron. Que no tuvieron un gran desarrollo arquitectónico, de repente matemático, como los mayas, etcétera. Bueno, está bien. Pero también tuvieron lo suyo, y esos son los venezolanos autóctonos, ¿no? Los indios Caribe. Mira, llega Cristóbal Colón eh, con sus embarcaciones y dice la gente, bueno, estaba lleno de ladrones los barcos, y por eso es que nosotros estamos en América Latina llenos de ladrones, y eso no es tan real, ¿ok? Lo que sí es que, bueno, ¿qué nos llega a nosotros? Vamos a decir que un porcentaje, vamos a dividir esas embarcaciones en una torta. Entonces sí, teníamos un porcentaje de personas que eran exconvictos, pero la mayoría eran marinos con experiencia, y otra gente, por supuesto, que era aventurera, que se incorpora porque quería ir a América a hacer fortuna, ¿no? Esto después del primer viaje, por supuesto. Pero ¿qué nos llega? Bueno, mira, gente ambiciosa, o sea, ¿quién era el genovés? Un marino, no sé si promedio, no sé si era muy reconocido o como fuera. Lo cierto es que llegó a las cortes reales de Europa, pidió la ayuda para hacer para llevar a cabo su campaña, su exploración de una nueva ruta a las Indias. Y bueno, el hombre terminó aquí, ¿ok? Hoy en día dicen, no, es que él le robó el mapa a un moribundo que ya había llegado a América, etcétera. Mire, eso es irrelevante para nosotros, porque la realidad es quién trajo a los españoles a nuestro continente y cómo empezó toda esta historia. Entonces, bueno, mira, ¿en qué terminó Colón? Siendo virrey, ¿verdad? Un hombre, Claro. una vez. El segundo del rey en un territorio colonizado. ¿Qué querían los demás también? Mira, todo el que llegó con Colón queda con tierras y oportunidades. Claro. Posteriormente, bueno, en todo el proceso de la esclavitud que pasan unos cuantos años, los esclavos, recuerda que los comerciaban más que todos los portugueses,
Entonces, bueno, tenemos esta historia que junta, porque la gente dice, fíjate, el gran error, el encuentro de dos mundos. Esto no fue un encuentro de dos mundos. Aquí lo que faltaron fue chinos para que fuera una globalización. ¿Ok? Porque nos traen africanos, nos juntan europeos y los autóctonos de América, y allí se crea toda una mezcla, ¿no? Los principios morales de la cultura española permearon dentro de esa sociedad naciente. ¿Y cuáles fueron? Eh, ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, tenías oidores, representantes del rey, virreyes, y todos ellos hicieron negocios. Todos ellos fueron de una u otra forma, eh, traen corrupción al continente. Hay en la historia particular de Venezuela, bueno, cobros de impuestos que no llegaban a la corona. Había asociación para delinquir en aquel momento, porque, por ejemplo, si tú tenías un hermano y ese hermano tenía hijos, pero tú te juntabas con el oidor de Caracas, entonces él podía fácilmente hacerte heredera o encargada de lo que se haya heredado, digamos, una hacienda o propiedades o una mina, ¿ok? Entonces, tú podías repartir esas ganancias con ellos y además probablemente los impuestos no llegaran a la corona, pero se cobraban unos impuestos exagerados dentro del continente. No te quiero decir con esto que no le mandaban nada al rey, eso sería una falsedad. Claro que le mandaban su gran porción, pero aquí había una ganancia interesante para todos esos representantes. Entonces, allí, eso es uno de los elementos que hoy podemos eh, sentir así a primera vista en lo que es, por ejemplo, los gobiernos de Venezuela. Revisando un poquito la historia hacia atrás, qué ha pasado, cómo ha sido la corrupción, cómo ha sido la ganancia a través de obras públicas, comisiones, etcétera. Eso es algo que ha existido desde que llegó la colonia a América. Exacto. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Así nace o así nos heredaron a nosotros la cleptocracia? Bueno, la cleptocracia se va desarrollando, ¿no? Y hoy en día vivimos en una cleptocracia que no solamente está llena de estos corruptos, sino que además es caquistocrática, porque es la peor parte de la sociedad. Son los peores elementos, los individuos con el, la moralidad más baja que hay dentro de Venezuela son los que participan dentro de la cosa política el día de hoy, o sea, son los que son capaces de mentirte en tu cara, son los que con el enemigo, porque las personas aún en Venezuela no entienden que todo lo que representa el chavismo, madurismo, como quieran llamarlo, o sea, el socialismo del siglo XXI es el enemigo de los venezolanos. Entonces, estos son capaces de coludirse con estos individuos para obtener beneficios, pero te están diciendo a ti, yo soy tu amigo, Melba, dame la mano, vente conmigo que estamos luchando por la libertad. Vamos a recuperar Venezuela. Y todo eso es falso. Entonces tenemos hoy en día una cleptocracia caquistocrática, que es lo peor que ha pasado en la historia, ¿no? Y además, esta se está replicando que nosotros en los próximos años vamos a ser testigos presenciales de una multiplicación de ese cáncer en una magnitud que no quisiera imaginar, porque lo que está sucediendo en países como México va a terminar muy mal, porque están repitiendo el caso. Sí. Es bastante interesante porque tú sabes que la gente cree que esto comenzó eh, de Pérez Jiménez para acá, que es el que dicen que bueno, que se robó al Estado, ¿no? Y con lo que tú estás reflejando, estamos entonces entendiendo de que esto es heredado desde la colonización. Por supuesto. Mira,
démonos cuenta de las guerras intestinas que tuvimos nosotros después de la guerra de independencia. Es más, fíjate esto, ¿por qué surge el deseo de las colonias de independizarse? Porque la corrupción era tan grande que los impuestos los tenían ahogados, pero era que se repartía entre muchas manos de todos estos representantes del reino dentro del territorio. Y además, obviamente, todas las colonias tenían el deseo de comercializar de manera independiente. Así tuviesen que pagar impuestos a la corona, pero la libertad de decir, mira, yo le vendo a Francia, o le vendo a Inglaterra, o le vendo a África, o le vendo al que sea. Pero ¿qué pasaba? Recuerda que en esa época había tantas guerras entre los mismos países europeos que la corona controlaba todo tipo de comercio. Entonces los limitaba en muchas cosas también. Mire, este espacio se hace propicio para que le hagamos esa misma pregunta al público, pues. ¿Cómo creen ellos que fue ese proceso de normalización de la corrupción en Venezuela? Para que la sociedad lo aceptara, se envileciera y sucediera lo que vemos hoy, que una porción interesante de la sociedad se hizo copartícipe de la corrupción, se convirtió en bachaquero, perdió los principios de respeto, solidaridad, de amistad, de cariño a ese vecino, y nos convertimos en meros comerciantes de la desgracia, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted, señor que nos escucha, que todo eso sucedió desde su punto de vista? ¿Cómo fue el proceso? Yo. Yo quiero contestar. Yo quiero ser parte de ellos. Fíjate tú. Nos, nosotros nos hemos acostumbrado a que todo es normal. Un evento supera el otro y entonces pasa a ser normal. Te vas acostumbrando a ello. Y eso es lo que nos acostumbró a ver la corrupción como algo normal. En el momento es un boom, después sale otro boom. ¿Tú te acuerdas en la cuarta cuando salían los monstruos? El monstruo de el come carne, el monstruo de Guatedena, Guatire, los monstruos se acabaron en esta generación. Y, ya no hay monstruos, No, ¿entiendes? Y los monstruos son ellos. claro. Y eso es a lo que yo percibo, a lo que yo te puedo decir, es así, nos hemos acostumbrado, como te dije, que es normal. Y eso está pasando también, ¿tú sabes por qué? Yo te voy a pedir un break, un momentico, voy a llamar a la gente de utilería que me traigan un material. Utilería, acá, ya va. Un momentico. Fíjate tú, ¿me estás viendo? Porque yo no te veo. A ver, Te ajá, ok. parece, Yo parece una mosca. ok, yo no sé si en la colonización en ese barco vino algún pirata, ¿no? Pero es parte de lo que te quiero y les quiero enseñar a todas. Así está una población de nuestro país, Venezuela, con los ojos 100% cerrados. Y tenemos otra población donde tiene el ojo entreabierto, un poquito, uno cerrado y el otro entreabierto. Un El cuarto, otro está, exacto, tres cuartos, un cuarto. Y el otro está con un ojo abierto y un ojo medio cerrado. abierto. Y otro, que es esa minoría, está con los ojos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que estamos hablando. Estamos ciegos, no queremos ver, ¿ok? No queremos ver la realidad, no queremos ver la verdad, nos hemos inclusive, todo esto también de la colonización que vino la religión, como que te enseñaron a que un Mesías viene a salvarte la vida, donde tú delegas tu responsabilidad a otro, y es parte de toda esta gran manipulación que nos han metido como una educación que tenemos nosotros ya grabado en nuestro ADN, ¿no? Entonces,
esa gran mayoría que está ciega, esa que tiene el ojo medio abierto, es parte y es cómplice de que hayamos llegado hasta aquí, porque no quieres ver la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros, y es parte de lo que nosotros queremos llegar en este programa, podemos entonces lograr que nos quitemos esa banda todos, que nosotros podamos ver que esto no es normal, y que no es solamente esta gente los corruptos, es que ha sido corrupto toda esa historia hacia atrás? Eso es lo que yo respondería como uno más que ve este video, este episodio, este programa. Claro, eso que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Mira, nosotros tenemos un adoctrinamiento, somos producto de un adoctrinamiento. La educación per se es un adoctrinamiento de un sistema político de un país X, porque puede ser cualquiera, podemos estar hablando de Japón o de España o de Francia, Alemania, Inglaterra, Venezuela, México, Estados Unidos. O sea, a ti el sistema educativo te adoctrina para que aprendas a vivir bajo el sistema que rige esa sociedad, ese país. Entonces, por supuesto que esto es un adoctrinamiento del que nosotros hemos sido objeto durante muchos años. ¿Qué es lo ideal? Que la gente comience a decirnos cómo creen ellos que sea ese adoctrinamiento. Porque nosotros aquí tenemos nuestra opinión particular, pero cada uno tiene una percepción, ¿no? Ahora, es otro que tú planteas, que cómo logramos que todo el mundo abra los ojos. Mire, ese es un proceso, el despertar es complejo, ¿no? Eso es como cuando tú vas a un terreno donde hay una siembra. Hay frutas que maduran y otras que no, y hay unas que se dan más grandes, otras más pequeñas. Todas van a ser distintas, pero lo ideal es que una gran mayoría de esa cosecha va a crecer de manera pareja. Va a haber sus pequeñas diferencias. El problema en Venezuela es que Venezuela es un país políticamente inmaduro, entonces la mayoría de la sociedad es inmadura y no quiere aceptarlo. Recuerda que ahí en psicología, y sería buenísimo que pudiésemos invitar algún día a uno de estos psicólogos venezolanos que ya ha despertado, ¿no? Así como Psicovivir, por ejemplo. Exacto. Entonces, que estuviese aquí, participara con nosotros y pudiese explicar cómo son estos procesos de negación. Porque en Venezuela un gran porcentaje de la población está en el proceso de negación. Porque dice, no, chicos, eso es mentira, este no puede ser traidor, este tipo, oye, no vale, él nos mandó a bailar salsa porque él no quiere derramamiento de sangre. Entonces cuando tú vas a lo lógico y dices, mira, si se hubiesen ido a la agresión en ese momento los venezolanos, hubiesen muerto 1.000 personas. Y cuando tú calculas la cantidad de personas que murió ese año, fueron más de 26.000. Y los tipos te dicen que ellos estaban evitando un baño de sangre. 26.000 venezolanos no hubiesen muerto en manos de una lucha o de una batalla por la libertad de Venezuela contra un régimen sanguinario como este, que armó las bandas criminales de Venezuela, y que esas bandas criminales año por año han ido matando números que cada vez son más grandes. Y para ese año, yo creo que era más o menos el 2017, 18, eran más de 26.000 muertos en un año. Entonces, esa es la realidad. Entonces, fíjate cómo con la negación queremos ocultar esa realidad. Ah, pero es que como murieron a gotas, no nos damos cuenta de la cantidad de gente que ha muerto, ¿no? Como no tenemos unas estadísticas decentes, porque todo en Venezuela está viciado por el sistema y es indecente, entonces nosotros no sabemos realmente la cantidad de gente que muere por desnutrición, otras enfermedades, por mala atención, etc. Eso es lo que está pasando. Mira, ¿cuál es la guaidosada, la ridiculez más grande de Guaidó de la semana, y cuál es la de Maduro?
Bueno, mira, eso hay que agarrarlo con pinza, al azar. ¿Sabes qué hago yo? Yo me meto en Twitter y entonces hago así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y ¡plin! A lo que le dé, ¿verdad? Al Twitter que esté, que me salga en ese momento y entonces ahí está la guaidosada. Porque es que lo que dice, todo lo que dice, para mí no tiene sentido. Sentido para la libertad de nuestro país, tiene sentido para ellos, sentido de negociación, cohabitación, establishment, este, statu quo, tiene sentido para ellos, pero no para nosotros. Claro, Fíjate tú. y no tiene sentido cuando sabemos que el fin último es la liberación de la nación de las garras del régimen en un principio. Y luego debería ser el establecimiento de un régimen o un sistema político renovado que nos garantice las libertades mínimas que requieren los ciudadanos para poder vivir bien y además las reformas del sistema que son necesarias para que podamos corregir todas estas cosas que estamos criticando hoy, ¿verdad? La tolerancia a la corrupción, la mala educación, todo lo que es consecuencia hoy de estos 21 años de chavismo. Sí, entonces fíjate, escucha bien esto, uno de los que agarré reciente. El guiado dice, no estamos solos, dos puntos. Es una verdad enorme como el continente. Y eso hoy les pesa a los usurpadores como nunca. Cada vez más estamos más articulados con nuestros aliados. Cada vez estamos más cerca de nuestros objetivos. Cada vez en Miraflores tienen más miedo. Esto es lo que vende y lo increíble es que tengan receptividad en la comunidad venezolana, tanto dentro como fuera del país. Siguen nutriendo y alimentando este discurso barato de manipulación. Claro. Y cuando tú o sea, es tan chistoso, uno cuando le dice a la gente, bueno, pero dime realmente en un año que se ha logrado. Bueno, que los 50 países nos apoyen, no vale. Pero ¿cuántos países son miembros de la ONU? Eso no es ni la mitad de los países del mundo. Pero está bien, tiene 50 países que lo apoyan, qué maravilla, vamos a aplaudirlos. Ahora, eso fue desde el primer día, pero en todo ese año, y ya no es un año solo, ya es un año y un mes, ya estamos en marzo, va a ser 14 meses, el mes 14 está corriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame decirte algo, fíjate tú, ya en un año el muchacho arrancó con cese de la usurpación, corrígeme, elecciones libres, eran 3, el mantra. Ok, era gobierno de transición, Ajá. Perdón, esa era otra usurpación, gobierno de transición y finalmente elecciones libres. Ajá. Y ya hoy en día, un año después, a mucha gente se le olvidó eso. Claro, el Y cese de ahora la va usurpación, directo a elecciones. claro, Es lo fueron que te agotando digo. los recursos. ¿Viste cómo vamos cayendo? Yo no, ni tú. Por eso somos radicales. Pero esa gran mayoría que tiene un ojo cerrado y uno abierto. Ni hablar del que tenga los dos. Entonces, eso es lo que tristemente nos ha y cómo llegamos hasta aquí. Claro. Eso es lo que Ahora nos... vamos con la madurada, ¿qué tienes tú ahí? Bueno, para mí la madurada de la semana es cuando Maduro llega y dice, el, y me va a perdonar la gente, ¿no? Pero lo dice como niño malcriado. El coronavirus es una arma biológica que ha lanzado el imperio contra China. Entonces tú realmente dices, bueno, ¿qué es China? ¿Qué es China? Una potencia mundial. O sea, no, ¿sabes el sistema de inteligencia tan complejo que tienen los chinos? Ellos se pusieron a jugar con candela, ese es como el niño que agarra un fosforito
lo prende y está creyendo que tiene una luz de bengala en la mano y al final le explotó en la mano. Ellos jugaron con fuego en su país porque además le mienten abiertamente al mundo de que esos murciélagos le contagiaron a la gente a través de la ingesta un virus mutado y entonces ahora eso es falso. Y hay miles de argumentos. ¿Okay? Imagínate a qué temperatura cocinaron esos animales, para empezar por ahí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo era posible que tuviese un virus vivo que ellos ingirieran si eso no fue un alimento crudo? Número uno. A menos que sea como el parásito del cochino, pero es que no es un parásito, es un virus, y los virus no viven a esas temperaturas, ¿no? Entonces ahí tenemos eso como número uno. Ellos tienen grandes laboratorios y realizan manipulación de N cantidad de cosas y ellos experimentan con, evidentemente, armamento biológico porque todos los países desarrollados piensan que en algún momento pueden tener una guerra y evidentemente creen que pueden utilizar o que les puede ser útil un arma biológica. Pero si el imperio hubiese hecho uso de un arma biológica contra los chinos, ellos lo habrían dicho hace mucho rato, porque no creo que eso es algo que un gobierno como ese se callaría. ¿Okay? Esa es mi Guaidó, mi madurada de la semana. Sí, yo te voy a decir, honestamente, ya viendo el tiempo, para que nuestros nuevos y futuros seguidores, pues, continúen viendo más esta tertulia, esta conversación amena que nosotros estamos estableciendo. Les pido disculpas a todos y algunos errores de producción, de edición, de vestuario, porque hay que hacerle la culpa a alguien, no es nuestra. Entonces, ahí vamos a ir acomodando todo esto. Tenemos inclusive pensado tener algunos personajes, hacerlo más ameno, su participación es importante. Los errores que cometamos, por favor, déjenoslos por escrito. Su opinión es importante para todos nosotros, es decir, para nosotros dos y el equipo de producción, dicción, dirección, cámara. Y bueno, quisiéramos, en lo personal, invitarlos a una próxima entrega y no queremos extendernos un poco más. Así que yo, de mi parte, me despido de todos ustedes, les doy muchísimas gracias, espero les haya gustado. Y como les dije, su opinión es importante para nosotros. Eric. Claro, y que los invitamos a que nos sigan, que activen las notificaciones, a que, como dices tú, nos escriban. Nos encantaría que nos realicen preguntas, ¿no? Porque vamos a tener la oportunidad en cada uno de los episodios de irle contestando. Y si quieren que invitemos a alguien, con todo el gusto lo vamos a hacer, pero también tienen que avisarnos para que nosotros podamos hacerlo. Del resto, esperamos que estén muy bien en el lugar del mundo donde se encuentren, porque ahora los venezolanos somos globales. Y que, bueno, nos vemos la próxima semana. Ojalá que de antemano ustedes nos vayan avisando cuáles son la guaidosada y la madurada de la semana para que las tengamos listas para el día en que nosotros realicemos el episodio número 2. Muchísimas gracias y que estén muy bien. De corazón se les quiere. Chao. Chao.